Hola a todos, hoy quiero empezar con una gran noticia, ya que esta semana la plataforma iVoox ha seleccionado Escocia sin Límites como uno de los podcasts recomendados en el apartado de viajes. Es un orgullo poder deciros que todo esto no hubiera sido posible sin vosotros, ya que con cada comentario, con cada me gusta que dejáis, no solo en la plataforma, sino en cualquier parte, esto hace que el programa tenga muchísima más visibilidad y por ello, pues no quiero empezar hoy sin daros las gracias a todos. Muchísimas gracias por hacer de Escocia sin Límites lo que es. Bienvenidos una semana más a Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, echarle un vistazo, mundoescocia.com. Bueno, y hoy tenemos un programa interesantísimo, el 81 episodios en Escocia sin Límites, y hoy, igual que hay otros días que os he hecho episodios de Escocia en autocaravana, Escocia por tu cuenta, ¿cuánto cuesta un viaje a Escocia? Bueno, hoy vamos a hacer un episodio para poder elegir nuestro tour ideal, nuestro circuito por Escocia ideal. Vamos a ver esos factores, esos puntos importantes a la hora de decidir cuál es nuestra mejor opción a la hora de contratar. Cuando digo la mejor opción, no me refiero a que haya un circuito por Escocia que por arte de magia sea el mejor para todo el mundo. Mirad, el mejor servicio no es aquel que le sirve a todo el mundo, sino es ese que cubre de la mejor manera nuestra necesidad como clientes, y de eso precisamente es de lo que quiero hablaros hoy. Para empezar, ¿qué es un tour por Escocia? Bien, de esto ya os hablé en los primeros episodios allá por la prehistoria, pero bueno, un tour es una actividad guiada donde una persona os acompaña y os muestra su particular visión sobre lo que estáis visitando, ¿no? Los tours pueden ser excursiones, por ejemplo, se me ocurre el Castillo de Edimburgo. Esto es una visita guiada, esto es una excursión al Castillo de Edimburgo. También meto dentro de las excursiones los tours guiados donde vais al lago Ness y volvéis el mismo día, pero vuestro alojamiento siempre va a ser el mismo. En este caso va a ser un alojamiento en Edimburgo. Estos son excursiones. Luego hay otro tipo de tours que son circuitos, y en los circuitos ya el alojamiento va a ir variando y vais a dormir en varios puntos de Escocia. Esto para mí es un circuito. Y después hay circuitos de varios días, pero siempre saliendo desde Edimburgo. Hay circuitos que también arrancan desde el aeropuerto, por supuesto. Entonces es una visita integral donde vais a estar con una persona que os acompaña en Edimburgo, Glasgow, en todos los principales lugares, en las Highlands, en todos los principales lugares de Escocia. Esta es la diferencia entre lo que son excursiones y circuitos. Bien, pues cuando buscamos uno de estos servicios para aprovechar al máximo nuestra estancia en Escocia, hay que tener en cuenta varios factores. El primero y el más importante sin duda es nuestro propio perfil, es decir, ¿qué buscamos? ¿Qué estamos buscando para nuestro viaje a Escocia? Lo segundo, una vez ya tenemos claro lo primero, cuando ya sabemos lo que buscamos, lo lógico es ver cuál es esa oferta que nos ofrece el mercado en cuanto a nuestras opciones. ¿Cuáles son nuestras opciones para hacer lo que queremos? Y ojo que buscar esto hoy en día no es igual que buscarlo hace 30 años porque hoy tenemos algo que no teníamos entonces, que es Internet. Hay muchísimas empresas y personas que ofrecen sus servicios por Escocia. Digo empresas, pero que al final también son personas, porque todas las empresas detrás tienen a personas que son las que las definen. Otra cosa es que haya empresas que sean más o menos impersonales. Esto es otra cuestión. Es muy importante saber quién está detrás de un servicio, cuál es su trayectoria. ¿Es bueno eso que ofrece? Bueno, todo esto es importante porque a lo mejor resulta que eso que ofrece esa empresa en cuestión a mí me interesa. Y aquí es donde yo siempre recomiendo lo mismo, fijarse muchísimo en las valoraciones de otros clientes, fijarse en las famosas reseñas. Y reseñas podéis encontrar en muchísimos sitios, en TripAdvisor, en Google, en Facebook, pues hay infinidad de lugares donde podemos averiguar cuál es la reputación de ese servicio que estamos interesados en contratar. También ayuda mucho en esta fase de investigación el contenido de valor que está ofreciendo esa empresa o persona. Por ejemplo, pues hay blogs, hay contenido en redes sociales, este podcast sin ir más lejos, donde podéis conocer a esa empresa o a esa persona antes de contratar un servicio con ellos.
Esta tendencia, por suerte, va al alza en los últimos años y darse a conocer quizás es la mejor forma de demostrarle al cliente que esa opción que busca la tiene incluso antes de venir. Esto es el contenido de valor que aporta la gente, los creadores de contenido. Y no solo sirve en el sector turismo, sino en cualquier cosa. Un producto que queráis comprar, un servicio que queráis contratar. En cualquier ámbito, informarse bien primero es lo más importante. Todos los profesionales del sector intentamos diferenciarnos para llegar a nuestro público objetivo, todos aquellos clientes que a la hora de venir a Escocia tienen unos gustos concretos. Como decía, crear contenido nos acerca más a ese público y por eso es tan importante. Hay empresas que subcontratan a otras para crear este contenido, hay otras empresas que lo hacen ellos mismos, como es mi caso, ya que esto lo considero fundamental, que la gente me conozca antes de poder decidirse, y luego hay otras empresas que lo que hacen es no crear contenido. No crean contenido, pero llegan a la gente a través de la publicidad. Y ya que estoy en esto, quiero contaros rápidamente una anécdota que nunca os he contado, y es que mucha gente piensa que empecé el podcast porque nos sobrevino la famosa pandemia del coronavirus, y esto no es cierto. Yo era una de esas empresas que no creaba contenido, invertía en publicidad y todos los clientes venían a través de ver estos anuncios en Google y bueno, a través de esto contrataban mis servicios. Claro, yo luego repercutía ese coste en publicidad en el precio de los tours y esa era una estrategia tan válida como puede ser cualquier otra. Las reseñas eran positivas, 4 o 5 estrellas, la gente quedaba muy contenta, hasta que un día un cliente me abrió los ojos, pero que no os podéis ni imaginar. Esto no se me olvidará nunca. Tony, que aparte de cliente ahora ya es oyente, es amigo y bueno, me dijo una frase que no olvidaré, que fue: qué suerte habernos decantado por aquel anuncio aquel día. Esto a mí me marcó, porque tuvo que tener suerte, él achacaba la suerte, el haber podido disfrutar de Escocia así como lo hizo, por la suerte de haber visto un anuncio en un momento puntual. También podía haber tenido mala suerte porque él no sabía lo que contrataba. Y yo pensé, es que tiene razón, es que yo no quiero depender de la suerte para ganarme la vida. Entonces lo que hice fue implementar el podcast, porque yo era oyente de podcast, había escuchado muchos podcasts de otras temáticas, es cierto, pero lo que quise es demostrarle a la gente que si venía conmigo no se iba a arrepentir, que si venía conmigo iba a disfrutar Escocia al 100%, y por eso nació el podcast. No nació por una situación de pandemia, todo lo contrario, nació en una buena situación en la que yo lo que quería era acercarme mucho más al cliente incluso antes de que viniera. Bueno, todo esto venía a cuento de que hay empresas que prefieren emplear tiempo creando contenido y hay otras que prefieren hacerlo con dinero empleado en crear anuncios que también muestren ese servicio para que el cliente que tiene esa necesidad pueda llegar a contratarlos. Yo sé que esto que estoy explicando puede parecer un poco tedioso, pero creedme cuando os digo que esto os interesa porque va a haber un punto donde vais a tener que contratar vuestras vacaciones y hay que saber muy bien dónde y cómo. Dentro de lo que es la diferenciación, hay 3 tipos fundamentales de ser diferentes. El primer tipo es diferenciación por precio, el segundo es diferenciación por especialización y el tercero es diferenciación por enfoque. A ver, y cuando hablo de diferenciación, en este caso, no es una cuestión de somos los mejores. En la diferenciación por calidad se sobreentiende. Todas las empresas os van a vender calidad. De hecho, yo no conozco a nadie que tenga una empresa que no piense que lo que está vendiendo es lo mejor, porque si no empezamos por ahí, vamos mal. Y bueno, entonces, ¿a qué me refiero? Vamos a analizar un poco cuáles son estos 3 tipos de diferenciación. La diferenciación por precio la suelen ofrecer empresas que tienen una gran estructura y esto pues les permite abaratar costes. Por ejemplo, esas empresas que meten a muchos turistas en un autobús y este autobús tiene 50-60 plazas. Claro, ellos tienen menos costes y de esa forma ofrecen un precio mucho más bajo. También se puede dar el caso de que una empresa decida vender por debajo de costes. Esto lo suelen hacer para abarcar un sector del mercado, aunque ellos ya saben que esto no pueden sostenerlo en el tiempo porque si no se van al garete. Pues por ejemplo, recuerdo hace unos años una empresa que compró un autobús de más de 50 años y ofrecía excursiones al lago Ness por menos de 30 libras. ¿Por qué? Pues porque hay un 14% de los clientes, y estos son estadísticas en cuanto a turismo, esto es real, que solo buscan precio. Ese 14% solo busca precio, da igual el resto de cosas. Entonces ellos acaparaban a ese 14% de la gente que está buscando ir al lago Ness por el menor coste posible. Le da igual si el autobús se cae a trozos. Bueno, esto es una manera de hablar, ¿vale? No tienen por qué caerse a trozos. Pero sí que es verdad que las reseñas en este tipo de casos no son tan positivas. ¿Por qué? Pues porque el vehículo no es tan cómodo, porque vas en un autobús con 50 más. Entonces, lógicamente, al final, la satisfacción del cliente, bueno, ya sabe el cliente que está pagando lo mínimo posible para hacer ese tour.
Y en esto consiste básicamente la diferenciación por precio. También lo hacen algunas empresas que arrancan y que no tienen un inbound marketing, que no tienen pues ese blog que os he comentado antes, ese canal de YouTube, que nadie los conoce. Entonces la única manera de que alguien vea un anuncio y se apunte con ellos es bajar el precio, incluso a veces perdiendo dinero. Vamos ahora a lo que sería la diferenciación por especialización, y esto es muy interesante. Imaginaos una familia que quiere venir a Escocia y que va a llegar a Edimburgo. Por ejemplo, me lo invento, no sé. Quiere hacer una excursión de Harry Potter, una cata de whisky, una visita al castillo y luego quiere contratar además un circuito para conocer varios días el resto de Escocia. Bien, en ese caso yo lo que os recomiendo es diversificar. Y muchos me diréis, hombre Andrés, ¿cómo que diversificar si nosotros lo que queremos es ir allí y que tú nos lo enseñes todo? Porque ya hay gente que me lo ha dicho. A ver, cuidado, esto sería el enfoque, que voy a hablar de esto después, pero en este caso quiero centrarme en la especialización, en contratar servicios con expertos. Os pongo un ejemplo, salvando las distancias, lógicamente, pero imaginaos que tenéis, Dios no lo quiera, un problema médico y os tienen que quitar una mancha en la piel, por ejemplo. Seguramente no vais a buscar a un cardiólogo, ¿no? Iréis a buscar a un cirujano dermatólogo que está acostumbrado a hacer eso constantemente, que hace esa operación todos los días. Esto es lo mismo, pero a otro nivel. Una persona que está haciendo constantemente catas de whisky, pues tendrá mucho más valor hacer una visita con esa persona que, por ejemplo, con una que no, que aunque sepa de whisky, aunque entienda de whisky, no está haciendo todos los días eso. ¿Puede un cirujano cardiovascular operarme la mancha de la piel? Sí, seguramente puede. Pero ¿de quién os vais a fiar más? Esto estáis más que hartos de verlo en el podcast, porque lo veis constantemente. Cuando voy a hablar de un tema muy concreto, seguramente ese tema yo lo controlo, pero la persona a la que traigo al podcast invitada, esa persona es una experta sobre eso. Por eso la traigo al podcast, para aportar un valor y para daros a conocer a ese experto en esa materia. ¿Significa que no puedo hacer yo eso? Pues seguramente puedo hacerlo, sí, pero ¿no será mejor que aporte un valor trayendo a ese experto que os explique esa cuestión en profundidad? Pues a eso me refiero. Esto muchas empresas os dirán, yo puedo hacerlo todo, no te preocupes, yo te lo hago todo. ¿Vale? Esto para mí se llama obsesión por facturar. Yo intento siempre aconsejaros como si la planificación del viaje fuera para mí. Y por supuesto, aunque seguramente no tendría que decir esto porque se sobreentiende, pero lo voy a decir, agradezco a todas las personas que han querido venir aquí a aportar valor a Escocia sin Límites, y también os digo que no ha habido nunca ninguna transacción en cuanto a, toma, te doy tanto por aparecer en tu programa, ellos a mí, o yo a ellos, o toma, te doy tanto para que vengas. No, todo lo contrario, yo los he traído aquí porque sé que son expertos en su materia. Por ejemplo, Rubén, de Remove Escocia, para mí el mejor tipo para hacer rutas senderistas. Ana, de Lovely Scotland, una crack planificando rutas, también tiene un blog, pero también tiene un blog Patricia de Mad About Travel, también otra pedazo de crack escribiendo. Carlos, de The Way I See Scotland, os enseña Stirling, os enseña Edimburgo, os enseña... Vamos, es que lo hace todos los días, es un experto. Flor, de Escocia, ¿queréis un tour Outlander? La mejor es Flor. Lo digo, la mejor es Flor. ¿Y qué pasa? ¿Hago yo tours de Outlander? También hago tours de Outlander. Pero es que la mejor es ella. Y muchos diréis, entonces tú, Andrés, ¿qué haces? ¿Cuál es tu especialización? Esto lo dejo para el final, porque quiero seguir, si no se me va el hilo que ya se me está yendo, y voy a volver otra vez a las diferenciaciones. Hemos hablado de diferenciación por precio, hemos hablado de diferenciación por especialización, y por último voy a hablaros de la diferenciación por enfoque. Así como la especialización se centra más en el servicio, es decir, expertos en whisky, expertos en rutas por el castillo, expertos en Harry Potter, el enfoque se centra más en el cliente, se centra más en ti. Aquí el foco ya no se centra tanto en lo experto que es uno haciendo algo, sino se centra más en el cliente. Por ejemplo, tours en español. Esto es una diferenciación por enfoque. ¿Por qué? Pues porque si alguien es muy bueno pero hace tours en inglés, pues quizá igual no nos interesa hacerlo con esa persona. Buscaremos a alguien que sea bueno en español. Buscaremos ese enfoque. También pasa esto con las redes sociales, el enfoque se centra más en las personas y el ejemplo claro de esto para mí es Salo de Vive Escocia, que a lo mejor algunos no la conocéis, pero los que la seguís en Facebook sabéis perfectamente de lo que hablo. Si nos vamos al ejemplo que he mencionado antes, Salo sería el médico de cabecera, sin duda. Y además con la salvedad de que hay gente que pondría su vida en sus manos. Estoy hablando siempre en metáfora. Pondría sus vacaciones en manos de Salo. A pesar de que no tenga ninguna especialización, sabe un poco de todo. Y esto es muy importante porque el enfoque que da ella, ese enfoque a lo cotidiano, eso lo consiguen en muy pocos sitios. Y el que sigue a Salo sabe que cuando venga a Escocia va a venir con ella. En definitiva, lo que quiero con este episodio es ayudaros
a que tengáis claro que cuando vayáis a decidir cuáles son las opciones para vuestro viaje ideal a Escocia, porque cada uno es como es, hay más de 1000 maneras de conocer Escocia, tengáis claros todos estos puntos que a lo mejor a veces parecen obvios, pero yo creo que es importante hacer un repaso sobre cuáles son las cosas más importantes a la hora de decidir. Algunos a lo mejor ahora estáis esperando que os diga cuál es mi especialización o cuál es mi enfoque, pero en realidad os lo digo todos los viernes. Los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Porque yo lo que os aconsejo, lo que os ofrezco, es que paséis 2-3 días en Edimburgo y el resto del tiempo os vengáis conmigo a un circuito por Escocia, a un circuito saliendo desde Edimburgo con vuelta a la capital de Escocia otra vez. En este sentido, los que estáis en el Club Escocia Sin Límites, esto ya lo sabéis, pero los que no, os lo digo ahora, he abierto una lista de pre-reservas para los tours en 2021. ¿Por qué? Pues porque no sabemos todavía cuándo se va a volver a abrir el turismo internacional, sabemos más o menos cómo va a ser la desescalada aquí, pero no sabemos todavía exactamente qué día van a permitir la entrada de turismo internacional. Esto es un problema porque muchos de vosotros queréis venir en unas fechas determinadas, en julio, en agosto, en septiembre, y nadie puede saber aún si esto se va a poder o no se va a poder. Con lo cual lo que he hecho ha sido abrir un formulario de pre-reservas donde vosotros rellenáis vuestra intención de venir, es decir, nosotros queremos ir contigo, Andrés, y queremos ir en agosto. Entonces ahí podéis rellenar una serie de campos donde os pregunto qué fechas queréis venir, qué tipo de tour queréis hacer, para poder ofreceros algo dentro de si abren o no abren, porque esto lo sabremos más adelante. Por eso, inscribirse a esta lista es totalmente gratis, es una prerreserva que no implica ningún desembolso, pero que a mí sí que me va a servir para ver vuestra intención y para de esa manera poder montar tours. Normalmente es al revés, primero monto los tours y la gente se va apuntando, en este caso montaré los tours según la gente interesada en cada fecha, luego veremos si se puede o no se puede. Esto es totalmente enfocarme a vosotros, lo que hablábamos antes, diferenciación por enfoque. Y bueno, solo me queda despedirme ya por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un episodio más conmigo. Recordad, si tenéis la intención de venir a Escocia, acordaos que entrando en mundoescocia.com, arriba a la derecha, o incluso en el desplegable en el teléfono móvil, veréis que hay una sección nueva que es prerreservas. Ahí podéis hacer vuestra prerreserva para este año. Y bueno, simplemente deciros que si decidís venir y al final se puede, para mí será un placer enorme poder guiaros por Escocia siempre con las máximas medidas de seguridad. Que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana.